Buen día, mi nombre es Angie Natalia Verano Carrillo y el día de hoy presentaré la actividad número 2 correspondiente a la investigación cualitativa. Comenzamos con el primer diseño de investigación, el cual es la etnografía. La definición del mismo dentro de este cuadro comparativo se basa en explicar los conceptos de las diferentes acciones realizadas por los seres humanos dentro de sus grupos sociales, asistiendo desde una visión global, una apreciación más persuasiva para la investigación y entendimiento de las interacciones relacionales colectivas del mismo. El origen. Según Spradley, 1979, lo primordial es el registro del conocimiento cultural. Gumpers, 1981, entiende que lo básico es la exploración detallada de los patrones de interacción social. Lutz, 1981, define la etnografía como el análisis holístico o inicial de las sociedades. Leiser y Strauss, 1967, Denzin, 1978 y Guizot, 1996, página 5. Fuentes. Las fuentes para Sánchez, 2003, en la estructuración de un texto etnográfico se pueden pues como diferenciar los siguientes eh, escritos o formas pues de presentar las mismas, las fuentes. Uno son los textos escritos por los otros, los objetos de la cultura, material del lugar, grabaciones de audio y video y fotografías de nosotros mismos, lo cual fue sacado de la consulta de Romero y Hernández 2015, página 77. Fases. La primera de ellas es demarcar y elegir el objeto de estudio, objetivos y consultas de investigación. Posterior se continúa con el proceso de recopilación de datos en el campo, análisis de datos primarios y secundarios, lo cual fue adquirido de el texto de Romero Hernández de año 2015, página 73. Recolección. Según Álvarez del año 2010, instaura ciertas etapas, en este caso son tres, en las cuales se desarrolla el análisis de datos adquiridos en el campo. Uno, el cual es la reflexión analítica sobre los datos. Dos, la selección y reducción de los datos. Tres, la organización y categorización de los datos, lo cual fue adquirido también de Romero y Hernández del año 2015, página 76. Análisis de datos. Las técnicas más utilizadas son: uno, la observación del integrante; 2, las entrevistas cualitativas; 3, la discusión entre los grupos, lo cual fue sacado también del texto anteriormente pues indicado, Romero y Hernández 2015. Continuamos con la teoría fundamentada. Este método se basa en desarrollar una estructura, una hipótesis basada en datos empíricos, los cuales se aplican a áreas concretas. Allí pues, se indica de dónde se sacó dicha información. El origen fue instaurado por parte de Glasser y Strauss mediante un escrito, el cual se llama The Discovery of Ground Theory del año 1967, el cual detalla sus raíces en la relación simbólica. Blumer, 1969, Med, 1964, donde el investigador determina los conceptos emblemáticos que tienen los artefactos, las palabras, los gestos y de cómo interactúan dentro de un grupo social. Las fuentes. Están las entrevistas, los análisis de campo, grabaciones audiovisuales. Las fases. Se lleva a cabo mediante cuatro etapas. La primera de ellas es el cotejo o comparación de datos, información. Dos, la integración de cada categoría con sus propiedades. Tres, delimitar la teoría. Cuatro, componer la misma. La recolección y análisis de datos.
Entonces, la técnica inicial que se utiliza es la codificación abierta, la codificación axial, la generación de la teoría y en análisis de datos se basa mediante grupos de enfoque y entrevistas. Continuamos con la etnografía virtual. Entonces, definimos, o Heine en el año 2000 define y percibe que la etnografía es una metodología perfecta para comenzar los estudios con respecto al Internet, lo anterior teniendo en cuenta su exploración ante las diferentes interrelaciones entre las tecnologías, la vida cotidiana y el ser humano. El origen. La etnografía virtual se origina cuando los investigadores empiezan a presentar cierto interés, atracción, mm, ante el prodigio que presenta la generación de espacios para sí mismo socializar, la conformación de comunidades por Internet. Las fuentes. Las metodologías practicadas, encuestas vía Internet, entrevistas electrónicas, mediante chats, foros interactivos, videoconferencias, etc. Las fases. Ruske en el año 2007 propone 4 fases. La primera es el seleccionar el campo de estudio. 2, decretar o concretar las diferentes consultas, preguntas de investigación con su respectivo marco teórico. 3, escoger a los informantes, fuentes de la información, estrategias de recolección de datos y almacenamiento de los mismos. Y por último, el trabajo en campo. La recolección y técnica. Entonces, en este caso, las que más son empleadas en los entornos virtuales son, la primera de ellas, la observación emergente. 2, las encuestas online y las encuestas vía web. Y los análisis de datos. La integración del material audiovisual y textual. La interpretación de escritos etnográficos. Un análisis multisituado, multisit, etnograph, acorde con el movimiento propio del ciberespacio. Los hipertextos son una forma ligera de comparar y de presentar datos. Continuamos con la investigación de acción. Kemis en el año 1983 sostiene que la investigación de acción es poner en práctica un planteamiento con puntos a mejorar, mostrando imperfecciones reales sobre una propia situación. El origen. El concepto fue exhibido por Kurt Lemming en el año 1946 como un procedimiento para intervenir en problemas estrictamente sociales. Después se enlazó con el concepto del docente investigador por Lawrence Stenhouse y John Elliott. Las fuentes principalmente fueron las teorías críticas. Las fases entonces se clasifican o se llevan a cabo mediante 3 formas. La primera es el dictamen y conocimiento de la problemática. 2, describir la situación, demarcar los objetivos, organizar de manera detallada los sucesos de actuación, especificar el relacionamiento mm, del grupo como tal que está investigando el proceso y con los que estén comprometidos y trabajando alrededor del mismo. 3, está la consideración o evaluación. La recolección y técnica de análisis de datos. Entonces, el primero es la entrevista. 2 es la observación del entorno, del ambiente. 3, formar grupos de enfoque, análisis, donde se tomen notas, documentos, esté todo como debidamente registrado y con sus estadísticas también. Y el análisis de datos, para el análisis de los datos se utilizan herramientas como mapas conceptuales, perdón, matrices, jerarquización de temas, los cuales son un fundamento para generar reporte y a su vez un diagnóstico del problema. Quinto, un plan de soluciones para sí mismo implementar. Fenomenología. La fenomenología
tiene como finalidad indagar, describir y entender las experiencias de los seres humanos con respecto a un fenómeno y revelar los elementos en común de tales vivencias. El origen. Husserl, del año 1859 y falleció en el año 1938. Él mismo fue también pues un matemático y astrónomo. Dio lugar a la fenomenología como la única ideología capaz de argumentar la ciencia. Posterior, científicos y filósofos se unieron mediante un movimiento fenomenológico, el cual se relaciona en dicha presentación. Las fuentes son la filosofía, las fases. La primera de ellas es de desarrollar el problema y definir el fenómeno de interés. 2. Seleccionar el contexto de los integrantes. 3. Realizar una investigación profunda y detallada en el campo. 4. La recolección de datos sobre las experiencias. eh, Redactar la información reunida y determinar las unidades de análisis e inspeccionamiento del mismo, finalizando con el reporte final. La recolección también son entrevistas, en este caso son preguntas abiertas, grabaciones de video y de voz, antecedentes literarios y la observación. Análisis de datos, están las unidades del significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. Estudio de caso. Es una pesquisa o una investigación empírica de un fenómeno, el cual pretende instruirse dentro de su contexto real cotidiano. El origen. Jean, del año 1989, estima el método de análisis de caso adecuado para temas que se consideran nuevos, ya que la investigación examina sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, en los límites y en su contexto, que no son claramente evidentes. Se utiliza una gran cantidad de datos y puede estudiarse tanto un único caso como múltiples a la vez. Las fuentes. Documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación de los integrantes e instalaciones u objetos físicos. Fases, planteamiento del problema, preguntas de investigación de objetivos, verificación de la literatura y formulación de propuestas, consecución de los datos, transcripción de los mismos, análisis detallado y por último las conclusiones. La recolección, entrevista personal no estructurada, entrevista personal estructurada, encuestas por cuestionarios, observación directa estructurada, observación directa no estructurada, revisión de documentos estadísticos relacionados con el fenómeno estudiado. Y en el análisis de datos, podemos ver que a través de este método inductivo, la recolección de información de trabajo de campo está también medianamente estructurado con la organización de los datos, con la codificación de los mismos, con la comparación de ellos y con la literatura, la contextualización y explicación del problema y la socialización y ajuste de los resultados, finalizando con la tesis. Y por último, presento a ustedes la bibliografía consultada para el desarrollo de esta actividad. A ustedes muchísimas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado la misma. Hasta luego.